Bueno, muy buenas tardes con todos, espero que se encuentren todos bien. Eh, Vamos a dar inicio y a continuar esta ponencia que tiene que ver con el RCP, tanto básico y avanzado, en cuanto a algunas actualizaciones. Recordar que la American Heart tiene actualizaciones cada 5 años. La última fue en el 2020 con algunas modificaciones anuales, pero se espera ahora para 2025 las últimas recomendaciones, las cuales todavía no han salido el 100%. Se está hablando de algunas pequeñas modificaciones a priori, pero no hay todavía nada concreto. Aparentemente, a partir de octubre se estaría presentando estas modificaciones que el American Heart, que luego de tantos años de investigaciones y de estudio, sacan cada 5 años. ¿Eh? Así que bueno, un poco estaba escuchando la disertación de la colega, excelente, ¿no? De Janina, con un montón de conceptos y de maniobras y de estadísticas. Yo creo que vamos a retomar algunos conceptos, seguramente a repetirlos, pero me parece que son importantes porque son puntos claves en el momento de la reanimación. Entonces, esta presentación que es de 2 horas, en la primera parte está diagramado, planificado todo lo que sería el extrahospitalario con el RCP básico. Hablo también algo de Hemlich, pero bueno, veo que recién lo estuvo desarrollando excelentemente bien la colega, con casos y demás. Y después sí adentrarnos con esto de que lo que sería la RCP avanzada, que ya sería trabajo en equipo, multidisciplinar, con distintos procedimientos invasivos. Así que la idea es retomar un poco lo que veníamos hablando y ya adentrarnos con el protocolo avanzado en una etapa posterior. Bueno, el BLS sería el soporte vital básico, ¿no? Que es en este caso en lo que vamos a apuntar, y habla del extrahospitalario. ¿Qué ocurre? En el extrahospitalario, el fuerte del RCP avanzado yo creo que tiene que estar en la comunidad. ¿Por qué? Porque el que detecta al paciente en paro o la persona, porque ya fuera del hospital digamos, hablamos de personas. Dentro del hospital también hablamos de personas, ¿no? Correctamente. Pero el que detecta la persona que está en una descompensación, de una parada cardíaca, es el familiar, es la vecina, es la comunidad, es el que tenés al lado. Entonces yo creo que nosotros como profesionales de salud, lo que podemos hacer con esto del BLS, el soporte vital básico, eh, es hacer cumplir una de las funciones fundamentales que tiene enfermería, que es la educación a la comunidad. Me parece que todos somos agentes promotores de educación de salud a la comunidad y que todos podemos dar este tipo de charlas en la comunidad. Y creo que es ahí la clave donde podemos trabajar para mejorar estos protocolos y que mejore la supervivencia de las personas, porque no siempre en personas de salud, en vía pública. Entonces, el primero en detectar que la persona está descompensada y que entró en un paro cardiorrespiratorio es la comunidad. Entonces yo creo que ahí una clave es la comunicación y el trabajo que podemos hacer. ¿Y dónde lo podemos hacer? Bueno, si trabajamos en un hospital podemos plantear charlas a la comunidad, en un hall central, en una sala de espera, mismo en el servicio donde trabajamos, proyectar charlas a los familiares y demás, ya sea en pediatría, en adultos, en el servicio donde sea. Y si no es dentro de un hospital, de un nosocomio, puede ser en una iglesia, puede ser un comedor comunitario, puede ser una escuela, ¿verdad? Entonces me parece que la clave del RCP básico, que si bien nosotros como profesionales tenemos que saber actuar ante esta situación solo con nuestras manos, como dice el protocolo, también tenemos que educar a la comunidad. Entonces, vamos a ver, bueno, esto del circuito mayor y menor y la función del corazón rápidamente para entender que la función que tiene el corazón es eyectar sangre. Cuando hablamos de que el corazón es una bomba y eyecta sangre, estamos hablando de un volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? Es el volumen de sangre que eyecta el corazón en cada latido. En un adulto es aproximadamente entre 60 y 70 centímetros cúbicos. Entonces, la función del corazón es inyectar sangre, por lo tanto, transportar oxígeno y nutrientes a todas las células del organismo. ¿Con qué función? Bueno, para que las células del organismo
cumplan su función, que crezcan, se reproduzcan, que cumplan su función, y que el órgano funcione correctamente. Cuando hablo de órgano estoy hablando de todos los tipos de órganos, ¿no? Desde la piel, el cerebro, pulmón, corazón y demás. Por supuesto que hay órganos prioritarios, ¿no? Ante una paciente descompensado. Y esto, ¿cómo debemos eh, transmitir a la comunidad el tema de que si está circulando o no la sangre? Bueno, ya no se recomienda más tomar el pulso. Si somos agentes de salud y tenemos la práctica para tomar el pulso, bueno, la American Heart dice, bueno, toma el pulso, pero no te demores más de 5 segundos. Si yo tomo el pulso y no le encuentro el pulso, o sea, ya ni siquiera lo recomienda. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si uno tiene práctica y demás y lo puede hacer de manera rápida, sin perder tiempo, bueno, uno lo evalúa. Pero entonces, ¿cómo detectamos que la persona está sufriendo un paro cardiorrespiratorio? Bueno, con dos o tres puntos. Lo primero es si responde o no responde. Lo segundo es si respira o no respira. Entonces, si no responde y no respira, estamos ante una situación crítica de un paro cardiorrespiratorio. Ahora, igual después lo vamos a seguir desarrollando. Pero fíjense acá qué interesante lo que dice la curva de Drinker. Bueno, está el concepto. Acá pregunta, ¿qué es un paro cardíaco? Bueno, si ya vimos la función del corazón, que es eyectar un volumen sistólico acorde a las necesidades del organismo, justamente el paro cardíaco es la ausencia de la función del corazón, o como dice la bibliografía, el cese del funcionamiento cardíaco. Y acá, ¿qué dice Drinker? Fíjense esta curva de la izquierda. Dice, mira, acá tenemos una curva en la cual tenemos porcentaje de supervivencia, ¿sí? O la probabilidad de sacarlo de un paro cardiorrespiratorio un paciente en función del tiempo en minutos. Entonces acá Drinker dice, mira, si vos haces RCP básico en el minuto cero o en el minuto uno, ¿qué chances tiene el paciente de salir? Bueno, ahí dice 100%. Va a ser altas, nunca va a ser 100%. ¿Por qué? Porque va a depender de la causa del paro, va a depender de la edad del paciente, los antecedentes que tenga, de muchos factores. Pero sí sabemos que si uno detecta rápidamente el paciente en paro y actúa con, con rapidez y con RCP de calidad, el paciente va a tener una alta chance de salir del paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? ¿Y qué ocurre si el paciente tiene un paro cardiorrespiratorio? Y recién alguien a los 6 minutos, por ejemplo, se le ocurre hacer RCP. Bueno, ¿qué chance de sobrevida tiene? Fíjense, a ver, 6, 20%, más o menos. 20% a los 6 minutos cuando una persona entra en paro y nadie le hace maniobra de RCP. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es la siguiente, estamos hablando de un ámbito extrahospitalario. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar una ambulancia? La ambulancia más rápida que puede llegar en el mundo, hay países que se jactan de poner una ambulancia en cualquier parte del país en 15 minutos, lo cual para una emergencia está buenísimo, está genial. Ahora, para este tipo de emergencias ya es tarde. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, es tarde si nadie le hace RCP. Es por eso la importancia de comenzar las maniobras de RCP de manera inmediata. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo y nadie le hace RCP, disminuye drásticamente el porcentaje de sobrevida del paciente. Y en realidad la RCP, que ya se viene hablando hace bastante, también se denomina RCCP. ¿Por qué RCCP? Bueno, es una maniobra de reanimación cardio-cerebro-pulmonar, en la cual uno ya no se enfoca solamente en el corazón y que vuelva a latir el corazón y ya está. No, que el paciente tenga sobrevida y que tenga calidad de vida. De eso se trata justamente la RCCP. Y para eso debemos tener en cuenta este reloj en minutos que dice que ya a los 4 minutos empieza a haber daño cerebral. Y a los 10 minutos hay un daño cerebral irreversible, en mayor o menor medida. A medida que pasan los minutos y que nadie le hace la maniobra de RCP,
aumenta el riesgo de tener lesiones neurológicas. Entonces acá lo interesante de esto, no solamente que el corazón vuelva a latir y que el paciente sobreviva y que respire y que le lata el corazón, sino que esta persona también tenga calidad de vida. Entonces es muy importante tener en cuenta de detectar rápidamente el paciente en paro y de actuar rápidamente en ámbitos extrahospitalarios. Después vamos a hablar del intrahospitalario, que ahí también es necesario actuar con rapidez. Bueno, otra vez, con esto del RCP básico, ante todo la escena debe ser segura. Si estamos en un ámbito extrahospitalario, puede ser en vía pública, en una propiedad, en un local, en un shopping, en un cine, en cualquier lugar, y debemos ver primeramente si la escena es segura. Si la escena es segura, ¿para quién? Bueno, para el rescatista, para el reanimador y para la víctima, ¿no? En su conjunto. Lo que uno siempre dice en la emergencia, ¿quién está primero? ¿El rescatista o yo? Perdón, ¿la víctima o yo? Bueno, lamentablemente caemos en una cuestión media egoísta, que uno tiene que preservar su seguridad, ¿no? Por muchas cuestiones. Empeora el cuadro de la reanimación, aumenta el número de víctimas cuando uno no prevé posibles riesgos. Entonces uno tiene que trabajar una escena segura. Dicho esto, pasamos a evaluar el estado de conciencia. Bueno, la persona se desvaneció, entonces nos acercamos rápidamente y le generamos un estímulo que puede ser de moverlo o doloroso incluso también, y ahí le preguntamos si se encuentra bien, ¿sí? Fuerte y al oído, sin titubear, fuerte y al oído. Una vez que le preguntamos si está bien, bueno, si la persona respira, porque eso también nos puede llegar a pasar, que la persona se descompensó y cuando yo me acerco para evaluar, bueno, respira, no le siento el pulso, por ejemplo, pero sí respira o responde con algún gesto de dolor. eh, entonces lo colocamos en una posición segura de reanimación. Esta posición segura de reanimación es de cúbito lateral izquierdo, ¿bien? Lateralizándolo en posición de manera tal de que no se obstruya la vía aérea. Si yo lo dejo boca arriba, es muy factible que tenga obstrucción de vía aérea por su misma lengua o el paladar o por la posición neutra de la cabeza. Y aparte con riesgo de broncoaspiración. Por lo tanto, lo colocamos en caso de que llegue a respirar, aclaro que en ese caso no es un paro cardiorrespiratorio, se descompensó el paciente, lo evalúo, respira pero responde con dificultad, lo coloco en posición lateral. Esto siempre y cuando no sea un paciente politraumatizado. Bueno, acá vamos a ver la secuencia del RCP básico, del BLS, en el cual yo acá marco esto de el ABC que cambió a CAB. ¿Por qué es esto? Porque hay personas que siguen pensando que es la emergencia del RCP es ABC, donde lo primero es apertura de vía aérea, después la ventilación, después las compresiones. Esto ya cambió desde el 2010, desde el 2010, así hace muchísimo tiempo, pero pareciera que es necesario seguir este, a ver, estoy viendo a ver si hay alguna pregunta, puede ser. Ah, perfecto. Em, Perdón, es necesario seguir, digamos, afianzándolo esto, que el protocolo CAB, siendo lo más importante las compresiones, ¿sí? O sea, lo que es vía aérea y respiración se abolió por completo. Entonces, teniendo en cuenta esto, que el ABC ya no se utiliza más para el paro cardiorrespiratorio y se utiliza el CAB, donde la circulación es el punto más importante, las compresiones torácicas, luego viene la apertura de la vía aérea, ¿sí? Y luego la respiración. Una vez que ya detecté que el paciente no responde y no respira, se puede comenzar con las maniobras de reanimación. Si bien la ventilación no está recomendada, o sea, uno lo puede hacer la reanimación solo con las manos, eh, en caso de ser un familiar o un niño o alguien que uno conozca, en ese caso sí se recomienda hacer ventilación con una relación de 30 compresiones, 2 ventilaciones. Pero si no, solamente con las manos aumenta considerablemente la posibilidad de sobrevida de esta persona.
Bueno, también, de nuevo, el tema de las compresiones, ¿dónde las vamos a hacer? En el centro del tórax, en el hueso, en el esternón. La bibliografía describe de hacerla en la región intermamilar. Bien, eso en un adulto no está bien. Me parece que está bueno a veces tener una mirada crítica acerca de lo que leemos y de dónde leemos y demás. ¿Por qué? Porque en las mujeres, digamos, las mamas no se encuentran en el mismo lugar. Estamos de acuerdo que hay una cuestión de gravedad, de ectosis mamaria, por lo tanto la línea intermamilar no va a estar alineada con el corazón. Estamos de acuerdo. Incluso en hombres también puede llegar a pasar eso, en hombres con ginecomastia. Por lo tanto, ya no tomo de referencia una glándula mamaria que es móvil, sino que tengo que tomar de referencia una glándula, perdón, una estructura ósea. Y que esta estructura ósea va a ser la apófisis sifoides. Entonces, de la apófisis sifoides, que es este hueso que sobresale en la parte inferior del esternón, son dos o tres dedos través hacia arriba y es ahí donde voy a apoyar el talón de la mano. Bueno, los brazos tienen que estar extendidos, perpendicular hacia la víctima. El movimiento sale directamente de la cadera, no es ni de los hombros, ni de las rodillas, ni de los codos, sino que de la cadera con el mismo peso del cuerpo. Y acá viene la clave para hacer RCP de calidad en cuanto a las compresiones, que debe ser una velocidad entre 100 y 120 compresiones por minuto. Bien, a una profundidad de 5 centímetros y que debemos dejar que el tórax vuelva a su estado de reposo luego de cada compresión. ¿Por qué es esto? Bueno, porque necesito que ese ventrículo vuelva a tener un buen llenado ventricular. ¿Para qué? Para que tenga un buen volumen sistólico en el momento de eyectar la sangre. Por lo tanto, necesito hacer las compresiones correctamente y que el tórax vuelva a su estado de reposo para poder hacer la maniobra de manera correcta. Bueno, este sería el lugar indicado, ¿sí? Fíjense que sería la línea intermamilar. Sabemos que en un adulto entonces tomo de referencia la apófisis sifoides, coloco dos o tres dedos otra vez y hacia arriba el talón de la mano. El talón de la mano colocando las manos entrelazadas una con otra, una sobre la otra, para empezar a hacer las compresiones. Bueno, en este caso habíamos dicho que no era aconsejable el tema de la apertura de la vía aérea y la ventilación. De todas maneras, podemos mostrar la maniobra. La maniobra es la maniobra frente mentón. Vemos que en la posición neutra hay una obstrucción de la vía aérea superior, producto de la relajación de la lengua y del paladar blando. Entonces obstruye la vía aérea. Bien, entonces este paso, en el caso de querer hacer la ventilación, insisto, en caso de conocer a la persona, que sea un familiar o demás, uno puede hacer esta maniobra realizando la hiperextensión cervical o la maniobra frente-mentón. Hay dispositivos que tienen unas válvulas unidireccionales en las cuales uno puede colocar la máscara y realizar la ventilación. Yo creo que está tan estudiado y tan sí, protocolizado que ante un paro cardiorrespiratorio se puede hacer la maniobra solo con las manos de manera correcta hasta que llegue la ambulancia y todo el equipo multidisciplinar. Bueno, esto es lo que justamente yo lo muestro, pero insisto con esto, que no está aconsejado hacer la respiración boca a boca, pero muestro para que veamos cómo es la técnica, que tiene que ver con la hiperextensión cervical, oclusión de las fosas nasales para que no haya fuga de aire y se hacen dos exhalaciones sobre la boca de la víctima, haciendo que mi boca selle completamente la boca de la víctima, de la persona, ¿sí? Estas son las válvulas, perdón, las máscaras con un borde neumático para evitar la fuga y de esta manera tiene una válvula unidireccional en la cual la persona que va a estar rescatando a la persona, a la víctima, no tenga retorno de aire ni de fluidos corporales. Bien, esta maniobra al ponerlo con la hiperextensión cervical nos permite abrir la vía aérea y no solamente eso, sino que observar la expansión torácica y ver la eficacia de la técnica. Insisto con esto, no está aconsejado para hacer RCP a personas desconocidas. Tiene que ver con un principio microbiológico.
ya que uno no pondría su boca en la boca de alguien que tenga saliva, vómitos, sangre, restos de, bueno, no sé, de lo que sea, entonces no es aconsejable. La técnica sería entonces 30 compresiones, 2 ventilaciones en caso de hacer las ventilaciones. Si uno no hace las compresiones, perdón, si uno no hace las ventilaciones, me mantengo constantemente haciendo las compresiones, ¿sí? Y que las compresiones deben ser fuertes y rápidas en el centro del tórax. Si yo estoy observando cómo una persona está haciendo las compresiones, ¿cómo me doy cuenta que la persona lo está haciendo de manera correcta? Bueno, una es la frecuencia, que tiene que ser entre 100 y 120 compresiones por minuto. Esto es un aproximado a 2 compresiones por segundo. Por otro lado, eh, recordamos la expansión del tórax para permitir el llenado ventricular y que el ventrículo tenga un buen volumen de eyección justamente, ¿sí? En cada contracción. Y por otro lado, se puede tomar el pulso en el momento que está haciendo las compresiones. Entonces, si mi compañero está haciendo compresiones, puedo palpar el pulso carotidio para ver si tiene flujo y si ese pulso es efectivo. Bien, entonces de esa manera podemos de alguna manera evaluar la calidad de esas compresiones. Bueno, entonces, ¿de qué depende que la RCP sea efectiva? Bueno, tiene que ser RCP de calidad. Entonces, para que sea una RCP de calidad, cuando hablamos del RCP básico, bueno, compresiones torácicas con profundidad, aproximadamente en un adulto 5 centímetros, eh, con una fuerza y una duración adecuada. Esto de la fuerza y duración adecuada tiene que ver con el tiempo de cada operador. Lo que se aconseja es que cada 2 minutos el operador cambie. Bien. Eh, Completa descompresión durante la diástole, es decir, que luego de cada compresión volver al estado de reposo en el cual permita nuevamente el llenado ventricular. La frecuencia debe ser entre 100 y 120 compresiones por minuto. Y acá cabe aclarar que no es que si uno hace más es mejor. No, déjame a mí porque yo hago CrossFit y voy a hacer un montón. Y entonces hace una frecuencia de 150, 170 latidos por minuto. Eso es contraproducente, que después en la segunda parte vamos a ver por qué, y tiene que ver con un ritmo electrocardiográfico en el cual no es efectivo esas compresiones. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que respetar entre 100 y 120 compresiones por minuto. Mínimas interrupciones, tenemos que tratar de interrumpir lo mínimo posible. Cuando uno cambia de operador, si yo estoy haciendo las compresiones y tenemos un segundo reanimador, se debe poner del lado de enfrente para que rápidamente, en cuanto yo saco las manos, el próximo reanimador continúe la secuencia rápidamente, disminuyendo esa interrupción, ¿sí? Ustedes piensen que con cada compresión que uno hace en ese corazón de manera externa, lo que estamos logrando es mantener una buena perfusión de presión, una presión de perfusión cerebral adecuada dentro de los valores normales, con ese volumen sistólico o esa presión de eyección, mantengo esa presión de perfusión, por ejemplo, cerebral, para mantener esas neuronas con oxígeno y con nutrientes adecuados hasta que llegue el equipo multidisciplinario y poder hacer la RCP avanzada. Es por eso que cuando uno deja de hacer las compresiones, la presión de perfusión cerebral disminuye considerablemente, disminuye drásticamente. Y cuando viene otra persona para hacer las compresiones y retomarlas después de esa interrupción, tarda mucho nuevamente en mantener esa presión. Porque usted pensemos que el árbol arterial es como un tren muy largo, ¿no? De todo lo que sería el árbol arterial, esa sangre es como un tren que hay que empujar. Entonces, para mantener esa hemodinamia, hay que volver a comprimir durante varios minutos más para volver a lograr esa presión de perfusión cerebral en óptimas condiciones. Por lo tanto, no debemos interrumpir, perdón, las compresiones.
solamente se interrumpe dependiendo del protocolo. Que ya vamos a ver que en el caso del RCP avanzado, hay momentos en los cuales las compresiones se deben interrumpir. ¿Por qué? Porque va a intubar, el médico va a intubar, entonces si se mueve el paciente no hace una buena intubación, o por ejemplo para chequear el ritmo electrocardiográfico, o por algún, o por, no sé, por alguna otra cuestión que ya vamos a ver después, pero no se deben interrumpir las compresiones, o por lo menos debe ser la mínima necesaria para evitar algún daño neurológico. Bueno, y lo que hablábamos hoy, esto de cambiar el operador cada 2 minutos, porque es una maniobra la cual uno se agota mucho, ¿sí? Y las reanimaciones suelen tardar, suelen durar 40 minutos, media hora, una hora, entonces necesitamos rotar el operador, ya que se considera que cada operador, al estar haciendo las compresiones, luego de 2 minutos pierde cierta efectividad de las compresiones. Bueno, y acá justamente viene una pregunta que es la siguiente. ¿Hasta cuándo? Yo estoy en vía pública, estoy haciendo compresiones. ¿Hasta cuándo sigo la RCP? ¿Sí? Bueno, hay dos opciones, o tres. Hasta que el paciente o la persona se recupere, que con la RCP básica es rarísimo que el paciente vuelva a recuperarse así porque sí. Bien, necesita de la RCP avanzada. Un paciente en paro, solamente con el RCP básico, es complejo que salga solamente con eso. Complejo, difícil. Necesita y requiere un tratamiento más invasivo, si se quiere, con un abordaje más crítico para que pueda salir. Entonces, por un lado, ¿hasta cuándo seguimos la RCP? Cuando el paciente se recuperó, raramente, por agotamiento del operador. Es decir, si hay un solo operador, yo estoy haciendo las compresiones, no hay nadie y estoy en un lugar inhóspito, por ejemplo, en un lugar agreste, en una montaña, lejos, en el campo, donde sea, y no hay nadie que me pueda suplir, bueno, no puedo continuar con la RCP. Y eso está avalado. El agotamiento del operador también está avalado para decir, bueno, che, no, hasta acá llegué. Y por otro lado, hasta que llegue la ambulancia. ¿Sí? Entonces, la mejor que nos puede llegar a pasar es que llegue la ambulancia. Y acá viene la pregunta. ¿Alguien llamó la ambulancia? Y justamente esto no es que me lo olvide antes, sino que lo hago de manera estratégica, de que cuando hay una emergencia a veces actuamos rápidamente y nos olvidamos de algunas cuestiones puntuales. Y esta no es una cuestión menor. Debemos llamar a la ambulancia. Debemos llamar a la ambulancia. A ver, entiendo que esto está destinado, esta charla, para que nosotros la demos a la comunidad. Entonces, primero, escena segura. Segundo, determino rápidamente qué le está pasando a la persona, ¿sí? Y luego llamo a la ambulancia o al sistema de emergencia. Llamo, ¿por qué? Porque o lo puedo poner en altavoz mientras que estoy haciendo las maniobras, pero llamo, porque si no me pongo a hacer RCP hasta que yo me agote, o hasta mañana, porque si no viene nadie, esto pareciera que no, pero es muy importante. Y no tenemos mucho tiempo, pero otra cosa importante del extrahospitalario es importante responder todas las preguntas del operador, que muchas veces las personas, la comunidad, los vecinos, se enojan con tantas preguntas. Mandame una ambulancia y punto, estoy acá. No, mientras que el operador nos está haciendo un montón de preguntas, también nos está ayudando nosotros o a las personas Lego, digamos, a reanimar a esa persona, a organizarse, a estar más tranquilos, incluso le puede ir guiando los procedimientos para hacer el RCP. Pero son todas preguntas muy importantes. Y es acá donde tenemos que educar a la comunidad de que no debemos colgar el teléfono hasta que el operador diga ahora sí puede colgar. ¿Sí? Esto es muy importante. Una vez, por ejemplo, pasó en sistema de emergencia acá en la ciudad de Buenos Aires, llamó una señora desesperada que había alguien que no respiraba y que urgente, por favor, vayan a atenderlo. ¿Sí? Claro, colgó en la desesperación, no dijo ni dirección, ni cuántas víctimas había, ni qué edad tenía la víctima, nada.
A veces los nervios y la ansiedad y la situación conlleva a errores que podemos llegar a evitar. Entonces, es muy importante llamar a la ambulancia antes de empezar a actuar. O por lo menos ponerlo en altavoz, que hoy en día tenemos celulares, y ya empezar a hacer las maniobras. Y pues otra consulta, otro tema para difundir con la comunidad, es que no todos saben a qué número debemos llamar. Hoy en día yo, cuando doy una charla de RCP básico, no sé, en alguna comunidad, pregunto, ¿a qué número llamamos ante una emergencia de salud? Y la mayoría llama al 911. Y en el 911 viene la policía. Y si la policía por teléfono sabe que es una situación de salud, lo que hace es comunicar con el hospital. Pero lo que hace eso es retrasar la reanimación. Entonces, dentro de las charlas que damos a la comunidad, es muy importante saber cuál es el número de esa localidad donde estamos dando la charla. Bien, acá en todo el territorio argentino es el 107, en el cual también otro punto importante, explicar que es el 107. ¿Por qué? Cuando uno está con un chico, con un niño, y le tenés que decir que llame al 107, perdón, al 107, quizás el número 107 no lo conoce, pero si le decís que llame al 107, ahí sí. Esto es otro punto que hay que tener en cuenta, que a veces los niños no conocen el número grande, pero sí la secuencia de los números. Bien, entonces este punto es importante también. Esperar a la ambulancia, hacer el llamado correspondiente y al número que corresponde. Ni a los bomberos, ni a Defensa Civil, ni a la policía. Debemos llamar al sistema de salud. Después veremos en el lugar donde estamos dando la charla, quizás en ese lugar es necesario llamar a bomberos, porque en bomberos se encuentra, no sé, una ambulancia de la municipalidad. Entonces, esas son cuestiones específicas, pero sí debemos informar y educar a la comunidad acerca de esta información, ¿no? Para salvar la vida. Y acá tenemos la cadena de supervivencia según la American Heart, en la cual dice, fíjense, el extrahospitalario, ¿sí? Es un paro cardíaco extrahospitalario. Y acá lo que dice primero es, bueno, che, activación del sistema de emergencia. Una vez que detectaste que el paciente tiene un paro, llamá. Por eso es muy importante, el primer eslabón, como recién decíamos, es el llamado. No me puedo poner a hacer nada si no llamo y no activo. Si sé que es un paro cardiorrespiratorio, lo pongo en altavoz y mientras estoy haciendo las maniobras, me pongo a hablar por teléfono. Entonces, activación del sistema de emergencia. Una vez que ya lo activé, o en simultáneo o en posterior, me pongo a hacer las compresiones de calidad, que ya habíamos visto. Para hacer RCP de calidad extrahospitalario tiene que ver con las compresiones, con la frecuencia, con la profundidad, con la expansión del tórax y demás. El otro punto importante tiene que ver con el uso del desfibrilador. Y acá también es un punto importante para educar a la comunidad, porque los desfibriladores, perdón, externos automáticos, que son los DEA, están al alcance de todos, ¿no? Hoy en día, no sé si al alcance de todos, perdón. Hay lugares que sí y lugares que no. Que deberían estar en todos lados, totalmente. Pero todavía debemos seguir trabajando, ya que no en todos los lugares lo tenemos. Lugares turísticos, shopping, clubes, escuelas, lugares eh, de aglomeración, digamos, de personas, fiestas grandes, lugares con más de tanta cantidad de personas. Debería estar protocolizado y que todos los lugares tengan. No lo tienen. Más allá de eso, tenemos que educar de cómo se utiliza un DEA. Saber que yo voy a hacer las compresiones torácicas, pero lo que va a revertir la situación, seguramente, si es un ritmo desfibrilable, es el uso del DEA. Entonces debemos saber dónde están ubicados, cómo son los controles del DEA, cada cuánto se controlan, si es que se controlan o no, si se chequea la batería o no. Después se verá qué marca es y demás. Pero lo que es muy importante, el protocolo de acción, quién lo va a utilizar, cómo lo va a utilizar. Pero es muy importante que la comunidad sepa que existe y que, aparte de hacer las compresiones en los cursos que uno puede llegar a dar, también hablar de lo que sería el desfibrilador externo automático. Una vez que el paciente sale del paro cardiorrespiratorio,
Bueno, llega el soporte vital avanzado, que es la segunda parte, que vamos a trabajar sobre eso, del RCP avanzado. Y si sale, como les decía, del paro cardiorrespiratorio, ya llega un paciente a los cuidados postparos. Los cuidados postparos ya son procedimientos de cuidado del paciente, extracción de laboratorio, bueno, monitorización, estudios complementarios y demás, que puede ser en un shock room de una guardia o puede ser también en un área de cuidados críticos. Y fíjense qué interesante el último eslabón que se agregó, que esto antes no estaba, hace años atrás no estaba, este último eslabón que tiene que ver con la recuperación. Esto me parece un punto importante y les explico por qué. Porque pareciera ser que el American Heart o estas asociaciones del corazón, tanto las guías europeas co- como distintas a nivel mundial, de distintos países y asociaciones, dejó de ver el foco del corazón. Ya no era más importante que, digamos, que le lata el corazón y ya está. No, acá es importante que le late el corazón, que el paciente sobreviva y que tenga calidad de vida. Es por eso que se tiene en cuenta la acción rápida ante un paro cardiorrespiratorio, el minuto cero, para disminuir esa lesión neurológica que puede llegar a tener, y que esta persona que tuvo una lesión cardiovascular, ¿sí? Se tiene que reinsertar a nivel social. Entonces necesita una recuperación cardiovascular, y que esta recuperación cardiovascular es holística, no solamente del cardiólogo y del enfermero de unidad coronaria, sino que tiene que ver con trabajo más social, con psicología, con trabajo social justamente, con kinesiología, con rehabilitación cardiovascular y una reinserción a la sociedad. ¿Por qué? Porque es una persona que tuvo una, una situación crítica y de alguna manera se tiene que reinsertar. Entonces acá entra en juego otros valores. Quizás esta persona que entró en paro era único sostén de familia. Se entiende, ¿no? Entonces lo que hace acá, y me parece interesante remarcar esto, que se dejó de tener el foco solamente en el corazón para alejarse y ver a la persona completa de manera holística y que esa persona está inmersa en una familia que hay que contener y que esta persona se tiene que reinsertar a la sociedad y ver otras cuestiones holísticas. Entonces, esta es la cadena de supervivencia del extrahospitalario para el BLS. Bueno, del desfibrilador un poco ya estuvimos hablando, que es muy importante que esté en vía pública con como pasa siempre, tiene que estar en un gabinete, con un cristal en el cual hay que romper, que seguramente al abrir la puerta o al romper el cristal tenga una alarma sonora y alarma lumínica para avisar que fue extraído, que seguramente por muchas cuestiones tenga un geolocalizador, ¿bien? Para evitar hurtos y demás. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta cuando damos una charla de RCP básico esto mismo. Dónde se colocan las palas, bueno, en este caso son los parches, ¿no? Esto ya es el manual, pero este, mm, los electrodos, perdón. Dónde se colocan, cómo se colocan y de qué tipo de DEA estamos hablando. Si es un DEA automático o semiautomático. No lo voy a desarrollar porque sé que después hay otros colegas que van a estar hablando sobre el uso del desfibrilador. Con respecto, ahora acá voy a hacer algunas diferencias con respecto a los lactantes y los niños, así que como para verlo nuevamente, eh, va a ser un poco distinto entre los niños y los lactantes. Voy rápidamente. Acá lo que uno va a detectar en caso de un niño, de un bebé, un lactante, ¿cómo evalúo el nivel de conciencia? Bueno, lo voy a evaluar mediante estímulos, ¿sí? Por ejemplo, en el talón, un estímulo enérgico en el talón para ver si hay algún tipo de reflejo de esos miembros inferiores. Entonces, si no tiene reflejo, tiene hipotonía, no se moviliza y no respira o respira con dificultad, ya iniciamos las maniobras de RCP. Fíjense que acá tampoco se recomienda el uso de o la toma de el pulso. Entonces,
Acá lo que digo, comprobación del pulso humeral de 3 a 5 segundos. Esto lo que yo marco acá tiene que ver puntualmente con profesionales de salud, ¿sí? Pero no se debe retrasar la reanimación. Si no responde, entonces, si no respira, se inicia el protocolo. ¿Cómo es el protocolo? Es exactamente igual que en un adulto, CAB. Con respecto a la técnica de las compresiones, se hace en el mismo lugar. Acá sí puedo tomar de referencia el protocolo de la línea intermamilar y el esternón, eh, donde lo voy a hacer con la técnica de los dos dedos, descender fuerte y rápido. Y acá tenemos la técnica de los dos pulgares, que es abrazar el tórax del niño con ambas manos, mientras que el pulgar realiza el descenso del esternón para comprimir ese, ese corazón y poder tener un buen volumen de eyección. Son dos técnicas para hacerlo. Eh, las compresiones en niño se recomienda hacerlo con una sola mano. No es por edad, sino que tiene que ver con la talla, lo mismo que como decía la licenciada Janina, que tiene que ver con la talla, no tanto con la edad. Entonces va a depender. Si veo que con una mano me cuesta y hace mucha resistencia en las compresiones, bueno, lo haré con las dos manos, ¿sí? Eh, Fíjense que la velocidad de compresión es exactamente la misma, entre 100 y 120 compresiones por minuto. Se desciende menos, en vez de 5 centímetros se recomienda 3. El descenso, la verdad es que es un aproximado, es como para que uno tenga en cuenta, nadie va a estar midiendo cuánto descendiste, a no ser que sea muy visible y que no sea efectivo. Pero recuerden entonces, ¿cómo evalúo que otra persona está haciendo la RCP, las compresiones, de manera efectiva? Bueno, controlando el pulso mientras está haciendo las compresiones. Eh, bueno, apertura de vía aérea. En el caso de los lactantes se hace en posición de olfateo. En el caso de los niños con la hiperextensión cervical, niños o adultos. Bien. La posición de olfateo, ¿por qué se hace esta maniobra en el caso de los lactantes? Ya que la tráquea, que está, digamos, toda, digamos, envuelta, si se quiere, con anillos de cartílagos semicirculares, en el adulto, ¿no? Son cartílagos bien formados. En los lactantes, esos cartílagos todavía tienen cierta flacidez digamos, no son tan rígidos. Por lo tanto, si yo hago la maniobra de hiperextensión en un lactante, lo que estoy haciendo con esa vía es colapsarla por estiramiento. Se estira y se colapsa. Entonces, estoy obstruyendo la vía aérea. Por lo tanto, se recomienda la posición de olfateo. La posición de olfateo es aquella en la cual este, bueno, uno, ¿vieron cuando uno entra a un domicilio, a la casa de uno, y ahí está cocinando y uno dice, levanta un poquito la cabeza y dice, qué rico olor? Bueno, eso es la posición del olfateo, ¿no? No es ni la hiperextensión cervical, ni la flexión, ¿sí? La flexión tampoco. Es una posición neutra que se denomina posición del olfateo. Tiene que ver para desobstruir la vía aérea en lactantes. Bueno, acá tenemos lo de la ventilación, como habíamos dicho, no se recomienda, a no ser que sea un familiar directo. En caso de los lactantes, por una cuestión de talla, se ubica la boca del reanimador con la boca y nariz del bebé, evitando fugas, bien, evitando fugas en la periferia de, de la boca, ¿verdad? Viendo también la expansión torácica. ¿Con cuánto volumen voy a expandir en estos casos? Lo necesario para generar una expansión torácica. No necesitamos hiperinsuflar ese pulmón, ¿sí? Entonces no va a ser todo el volumen nuestro, sino que tiene que ser un volumen en el cual, con cierta presión, que me permita la expansión torácica. En el caso de los niños es exactamente igual que en un adulto. Eh, bueno, la cadena de supervivencia de, de los niños y los lactantes, fíjense que es muy similar a la de un adulto, estoy hablando del paro cardíaco extrahospitalario, pero acá se agrega un eslabón que tiene que ver con la prevención. Como decía la licenciada hace minutos nomás, hablaba de que las causas del paro cardíaco, las causas de descompensación crítica de los pacientes pediátricos son respiratorias o traumáticas. Entonces acá lo que agrega la American Heart dice, che, pongamos un eslabón
en el cual se trabaje sobre la prevención. Y es acá donde tiene que ser el fuerte de la educación en la comunidad. No solamente hacer la maniobra ante el inicio del paro cardiorrespiratorio, sino prevenirlo. Entonces debemos trabajar previamente en estas cuestiones. Evitar la obstrucción de la vía aérea, evitar los ahogamientos en las piletas, evitar los traumatismos, bueno, muchas cuestiones que conllevan al paro cardiorrespiratorio en niños y en neonatos. Bueno, una vez que se desencadenó el paro cardiorrespiratorio, se recomienda la activación del sistema, lo mismo, llamamos a la ambulancia y en simultáneo hacemos las compresiones de calidad, por supuesto. No, a ver, dice que no se observa la cadena de supervivencia. A ver. No estoy viendo. Sí se ve, dice. eh, Sí, yo la sí estoy se viendo, puede no sé observar. si quizá la compañera no la ve, pero sí, acá se ve la cadena de supervivencia de niños y lactantes. Ah, el eslabón del DEA. Claro, muy bien, muy buena observación. Acá lo que dice la compañera, que no se ve en este caso el DEA. Y justamente tiene que ver con esto que estoy planteando, que la causa estadísticamente, las causas del paro cardiorrespiratorio en niños y lactantes no es, o el registro electrocardiográfico de un paciente en paro no son ritmos desfibrilables por lo general. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son actividad eléctrica sin pulso, que puede ser por hipotermia, ahogamiento, hipoxia, o puede ser asistolia directamente como una muerte súbita, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, es raro que la causa del paro sea una arritmia mortal tal como taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular, que ya lo vamos a ver ahora cuando veamos el RCP avanzado. Es por eso que no lo recomienda dentro de los eslabones. ¿Ok? Creo que quedó claro, ¿no? Muy buena la observación. Entonces, se hace RCP de calidad. Bien. Yo creo que tendría en cuenta el desfibrilador, por ejemplo, en caso de que el niño tenga antecedentes de cardiopatías congénitas, por ejemplo. O de un niño también con posquirúrgico, no sé, con algo puntual. Pero estadísticamente, las causas del paro perdón, sí, del paro en niños y en lactantes tienen que ver con cuestiones respiratorias y traumáticas. Muy buena pregunta. Bueno, luego viene la ambulancia, ¿no? Para hacer la RCP avanzada, con todo el equipo multidisciplinar. Luego sale del paro, tiene que ver con los cuidados post-paro cardíaco, que después en la siguiente charla lo vamos a desarrollar. Y finalmente tiene que ver con la recuperación de ese niño o esa niña en su ámbito familiar. Bueno, acá había armado también algo de base, no lo voy a desarrollar mucho porque ya la licenciada Yanina lo desarrolló excelentemente bien, así que creo que quedó claro que lo base es la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. eh, las maniobras también, es la maniobra de Heimlich que se utiliza en niños y en adultos. La maniobra de niños uno va a tener que descender. Algo muy importante es realizar la maniobra, como bien explicaba la licenciada, y el que está atrás, el reanimador, colocar un pie adelante y otro atrás. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la maniobra, muchas veces si yo pongo los dos, no sé cómo mostrarlo, los dos pies en paralelo, uno atrás del otro, en paralelo, existe la posibilidad de que se caigan. Entonces, si uno pone un pie adelante y otro atrás, uno puede hacer la maniobra evitando caídas y lesiones también para uno. Como decía la licenciada, tiene que ser fuerte, rápido, eh, no, perdón, no rápido, pero fuerte hacia adentro y hacia arriba, ¿sí? Este es un video, fíjense, en el cual muestran en tiempo real una obstrucción con este, el signo universal agarrándose el cuello, tratando de toser, y viene una persona que sabía hacer la maniobra, realiza la maniobra hasta que expulsa el objeto. Y de esa manera literalmente le salva la vida.
Como decía la licenciada, la obstrucción puede ser parcial o total. ¿Sí? Eso va a depender de que si el paciente puede toser o no. Si no puede toser es porque la obstrucción es total. Ahora, si puede fonar con cierta dificultad, si puede fonar con cierta dificultad, seguramente sea parcial. Bueno, en caso de personas inconscientes, lo que debemos hacer es acompañarlas al piso, no dejarlas caer para evitar traumatismos, y esta sería la técnica desde el abdomen hacia arriba. Lo que hace la técnica de Hemrich, como dijo la compañera, es aumentar la presión intraabdominal, lo que hace que el diafragma ascienda en cada compresión, aumenta la presión de la caja torácica y lo que hace que el objeto sea expulsado rápidamente. Bueno, esto es lo que también decía la compañera, muestra una imagen que tiene que ver con, bueno, si estábamos solos, ¿cómo hacemos? Es totalmente desesperante. La idea sería conseguir un borde como ese, puede ser una silla, puede ser cualquier material contundente en el cual uno pueda realizar la maniobra. Bueno, base en niños, también ya lo explicó la licenciada, tiene que ver con estos golpes ligeramente interescapulares, con compresiones en la región anterior, pero lo que yo quería mostrar, fíjese esto, ¿qué piensan que es? Bueno, acá sobre la izquierda vemos una radiografía con, pareciera ser un dije, ¿no? Como la mitad de un corazón, ¿vieron esos dijes que se comparten con un amigo, con una pareja, además? Bueno, este niño jugando con esto en la boca, terminó con una obstrucción. Ahora, esta persona se fue a hacer le hicieron una radiografía, o sea, tuvieron tiempo de hacer una radiografía. Y acá la pregunta es, ¿por qué tuvieron tiempo de hacer la radiografía? ¿Qué opinan ustedes? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿qué piensan que es esto? La imagen de la derecha. Entonces, la primera pregunta sobre la foto de la izquierda. Este paciente, si es una emergencia, ¿cómo llegaron a hacer una radiografía? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es rarísimo, pero tiene una explicación. Y por otro lado, preguntarles a ustedes a ver qué opinan, qué piensan que es esto. A ver, no sé si... sí, nos vemos. Voy a poner- ¿Estaba en el hospital? Sí, llegó al hospital, Lisbeth. Ah, ahí dice Denise, no se obstruyó la vía aérea. Bien, no se obstruyó toda la vía aérea. Exactamente, Denise. Fíjense cómo el objeto quedó de canto. Al quedar de canto, la obstrucción no es total. Entonces, como la obstrucción no es total, claramente el paciente seguía respirando con dificultad, eh, no desaturaba, pero se pudo hacer una radiografía para saber cómo estaba la situación. Así que, bueno, nada, cuestión que hay que evitarlo. Y con respecto a la imagen de la derecha, eh, parece una nuez o pepa. Eh, ¿Esto mismo? ¿Una nuez? No, creo que es un dije, ¿eh? Es un dije, ahí tiene un agujerito, ¿ven? Era de acero quirúrgico. Pero sí, sabemos que hay obstrucciones. En este caso no es una obstrucción total, ¿bien? Es una obstrucción parcial. Y lo que les quería mostrar es esta imagen que está acá a la derecha. Estos son elementos reales sacados de la garganta, digamos, de la laringe o de la tráquea de los niños. Acá en la Ciudad de Buenos Aires tenemos dos o tres hospitales muy buenos que son de niños. Uno de ellos es el Hospital Garrahan. Y en el sector de emergencia están exhibidos justamente a modo de atención o justamente de educación eh, a la comunidad. Están exhibidos todos los elementos, o una gran mayoría de elementos que fueron extraídos de la vía aérea de los niños. Entonces, yo creo que acá tenemos que saber salvarle la vida a una persona, haciendo maniobra de Heimlich, haciendo la técnica que tenemos que hacer. Nunca jamás se recomienda colocar los dedos, ¿bien? Por varias cuestiones. Entonces, hacemos la técnica que corresponde. Pero acá lo más importante que hay es la prevención. Debemos trabajar en la prevención con la comunidad para evitar justamente que ocurran estas situaciones. Y hasta acá llegamos con la primera parte, que
tiene que ver un poco con lo que ya habíamos visto y demás, pero bueno, como para rever. Y ahora sí nos entraríamos, digamos, en la parte del RCP avanzado, con trabajo en equipo, con procedimientos invasivos y algo de electrofisiología, ¿bien? O fisiopatología del paro cardiorrespiratorio para ver cómo lo abordamos.